¿Sabes qué pasaría si un trabajador queda suspendido o colgado a 20 metros de altura, sin posibilidad de autorrescatarse y nadie sabe cómo bajarlo? No se trata solo de tener un arnés puesto o un número de emergencias a la mano. Se trata de saber actuar en el momento exacto, con los equipos correctos, y con un plan que no falle. En este video te voy a mostrar cómo debe estar estructurado un verdadero plan de rescate en alturas, tal como lo exigen las normas internacionales. Porque cuando el tiempo corre y la vida está en juego, no hay espacio para improvisar. ¿Sabías que después de 5 o 10 minutos colgados sin moverse, la sangre comienza a acumularse en las piernas, lo que puede provocar un síndrome de suspensión? Esto puede causar pérdida de conocimiento, daño a los órganos y, en los peores casos, la muerte. Aquí es donde entra el plan de rescate en alturas. Este plan es un documento detallado que establece, paso a paso, cómo actuar ante una emergencia de este tipo. Define quién hace qué recursos se necesitan, y cómo se realiza el rescate de manera segura, tanto para el trabajador afectado como para el rescatista. Según normas internacionales como OSA, ISO 45001 o la NFPA, cualquier trabajo en alturas debe tener un plan de rescate documentado, conocido y practicado por el equipo. No basta con tener un botiquín o los elementos adecuados. Hay que tener una estrategia clara, el conocimiento operativo y adaptado a cada entorno de trabajo en alturas. Estructura del plan de rescate en alturas. Ahora veamos cómo debe estar estructurado este plan. Vamos paso a paso. 1. Objetivo del plan. Este apartado define claramente el propósito del plan. El objetivo es rescatar de forma rápida, segura y eficaz a cualquier persona que sufra un accidente en altura. También busca proteger al personal de rescate, evitando que se conviertan en víctimas durante el proceso. Un ejemplo de redacción para este punto sería: el presente plan busca garantizar una respuesta oportuna y eficiente ante incidentes en trabajos en alturas, minimizando riesgos para el trabajador afectado y el personal de rescate. 2. Alcance del plan. Aquí se establece a quienes aplica el plan y en qué situaciones. Puede aplicarse a todos los trabajadores que realizan actividades en alturas, incluyendo contratistas y visitantes. También se delimita si aplica solo en ciertas áreas o en todos los espacios de trabajo donde exista riesgo de caída. Ejemplo para una empresa que realiza mantenimiento de fachadas en edificios. Este plan aplica a todos los trabajadores que realicen actividades en alturas superiores a 2 metros fuera de las instalaciones de la empresa cuando se ejecuten trabajos en andamio colgante. 3. Asignación de responsabilidades. Este punto identifica los roles clave durante un rescate. Cada miembro del equipo debe saber exactamente qué función cumple. Algunos roles comunes son: coordinador de rescate, quien lidera el procedimiento; rescatista principal, quien realiza la maniobra; personal de apoyo, que asegura el área y apoya con los equipos; encargado de primeros auxilios, que atiende al trabajador rescatado; responsable de comunicaciones, que coordina con servicios médicos y emergencias externas. Todo debe estar claramente asignado por nombre y cargo. 4. Identificación de peligros y escenarios probables. En este apartado se analizan los posibles peligros y riesgos que pueden presentarse en trabajos en altura. Por ejemplo, manipulación de energía en torres de alta tensión, trabajos en techos y estructuras elevadas, estructuras de difícil acceso como torres de telecomunicaciones. Cada uno de estos escenarios debe tener un protocolo específico de atención, adaptado al tipo de trabajo y al entorno. 5. Procedimiento de rescate. Este es el núcleo del plan. Aquí se detalla, paso a paso, cómo se debe realizar el rescate. Incluye activación del plan y notificación del incidente, preparación del equipo de rescate, evaluación del estado del trabajador accidentado, maniobras de descenso o extracción del afectado, traslado a zona segura. Este procedimiento debe ser claro, comprensible y fácil de ejecutar incluso bajo presión. 6. Recursos y equipos necesarios. Todo rescate requiere herramientas y equipos adecuados. En esta sección se debe listar todo el equipo necesario, por ejemplo, líneas de vida, arneses de rescate, cuerdas y poleas certificadas, mosquetones de seguridad, dispositivos de descenso controlado, sistemas de anclaje, kit de primeros auxilios, radios o medios de comunicación interna.
También se recomienda tener una lista de chequeo que verifique los elementos que forman parte del kit de rescate antes de comenzar los trabajos en altura. 7. Comunicación y coordinación. Durante un rescate, la comunicación es vital. Este apartado define los canales y protocolos de comunicación. Especifica qué códigos se usarán, quiénes se comunican entre sí y cómo se coordina con los servicios médicos y de emergencia. La comunicación debe ser clara, precisa y sin ambigüedades. 8. Atención médica y primeros auxilios. Después del rescate, es fundamental evaluar al trabajador rescatado. Esto incluye una revisión básica de signos vitales, control de lesiones visibles y, si es necesario, traslado a un centro médico. Esta etapa también debe estar a cargo de personal capacitado y con acceso al equipo adecuado. 9. Entrenamiento y simulacros. El plan debe practicarse con regularidad. Se recomienda realizar simulacros al menos una vez al año, o cada vez que haya un cambio en el personal, en el equipo o en las condiciones del lugar de trabajo, o cuando la empresa implemente nuevos trabajos en alturas. Durante estos ejercicios se debe evaluar el tiempo de respuesta, la coordinación entre roles y la eficacia de los procedimientos. 10. Revisión y actualización del plan. Finalmente, todo plan debe revisarse y actualizarse de forma periódica. Esto puede ser una vez al año, después de un accidente, o tras cada simulacro. Se deben registrar todas las actualizaciones y asegurarse de que el nuevo plan sea comunicado a todo el equipo. Y con esto hemos repasado paso a paso la estructura completa del plan de rescate en alturas, tal como lo exigen las normas internacionales. Pero ojo con esto, no es suficiente tener el plan impreso en una carpeta o pegado en una pared. Un plan de rescate es útil solo si se conoce, se practica y se aplica con precisión en el momento crítico. La diferencia entre un rescate exitoso y una tragedia puede estar en cuántas veces lo entrenaste, no en cuántas hojas tiene tu plan. Recuerda, tener este plan va más allá de cumplir una norma. Es un compromiso con la vida de quienes, incluso usando su equipo de protección contra caídas, siguen enfrentando el riesgo permanente de caer al vacío. La seguridad no se improvisa. Se planea, se entrena y se ejecuta con responsabilidad. Si este contenido te resultó útil o interesante, te invito a darle me gusta, dejar tu comentario y compartirlo con tus amigos o compañeros de trabajo. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos nuevo material. Tu apoyo es muy valioso y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad. Gracias por acompañarnos.